Des en cuenta cómo nuestro propio pensamiento y el pensamiento filosófico, por no decir el pensamiento científico, desde esta perspectiva es profundamente azúrico. Nosotros le damos el don de la conciencia solamente al sujeto. No existe capacidad consciente en ningún otro evento, ni en ningún otro ser excepto en el ser humano. Nadie más posee el don de la conciencia. Nada más posee el don de saber de qué son las cosas y de por qué son las cosas. La condición cognoscente es propia del sujeto. A tal punto llega a ser una percepción única y exclusiva del sujeto que esta misma afirmación da pie para que no exista nada más que su propia forma de ver el mundo y su propia interpretación de la realidad. Eso hace que ver que no se necesite muchas veces Dios. En la ciencia no se necesita Dios. ¿Quién necesita Dios? Nadie. Si el don de interpretar la realidad y la vida hace parte de nosotros, si poseemos la mágica forma de interpretar la realidad a nuestro acomodo, ¿quién necesita Dios? ¿Para qué meterse en líos? Los que necesitan Dios, entonces hacen parte de los teólogos. La teología le da asignación a Dios, le da basamento a Dios, como sostén de las cosas. La ciencia no necesita sostén de las cosas. La misma representación de la cognición se da sustentada solamente en sujeto y objeto. Es altamente diferenciadora. Las propuestas y los paradigmas que construimos con bases tan insostenibles como estas dan pie a que no existe una certeza sólida para reconocer qué es el individuo y ni que haya discernimiento para poder crear un trampolín que nos salte a un tipo de percepción diferente. ¿Me entienden? Nuestra educación es totalmente azúrica, profundamente egoísta. El ser humano es la base de la perfección, es la creación más perfecta de Dios. ¿No se decía así antes? El ser humano es la creación es la creación más perfecta. Tiene el don de la conciencia. Y el Papa entre todos es el que sabe qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Ese tiene más discernimiento que todos. Es infalible, ¿no? La infalibilidad del Papa, ¿no? Ya. Nuestra apreciación de la realidad, dado estos contenidos, genera modelos muy pobres de realidad. Me siguen, muy pobres. Genera modelos metafísicos muy pobres, muy básicos, muy primarios. En la filosofía esto se atestigua de maneras muy elementales, por ejemplo, el concepto de metafísica y el concepto de ontología. La metafísica es el análisis y el estudio del ser en sí. La ontología es el estudio y el análisis del ser reflejado. Entonces decimos, ante la imposibilidad de poder experimentar al ser en sí, lo que podemos experimentar es al ser reflejado en diferentes esferas de reflejo del ser, en diferentes esferas ontológicas del ser. Es decir, no encontramos una manera para darle a ciencia cierta una comprensión válida a aquello que sea universal, aquello que sea total. Todo lo subdividimos, todo lo hacemos interpretable a nuestra medida personal. Todos los modelos que poseemos nunca llevan al fondo de las cosas. Siempre se quedan en la previa interpretación de nuestra propia experiencia y nuestra peculiar forma de ver el mundo. Nuestra forma de ver la realidad es muy pobre. Es muy pobre. Es muy pobre. Es tan pobre que todo lo que se percibe cambia. Y el perceptor también está en incesante cambio. Eso es increíble, pero la gente a la mañana amanece de una manera. Al mediodía está de otra y a la noche está diferente. ¿Cómo hacen? Son todos diferentes. Con razón se le llama a esa forma de actuar, esa forma de interpretar la realidad, a esa conducta que se tiene con el mundo, con razón se le llama personalidad. Máscara. Entonces se pone una máscara tras otra a lo largo del día.
¿sí? Y tenemos un conjunto de máscaras impresionantes según el instante y el momento en donde tengamos que desenvolvernos en el mundo, según sea la conducta que tengamos que manifestar o prevalecer. Es terrible, pero hay tantas máscaras. ¿Cómo la gente puede amanecer de una manera y llegar a la comida de otra? Si es que fue mal el trabajo, joder. Y llega al trabajo y coloca 4 o 5 máscaras, dependiendo con quién le toque hablar o con quién le toque padecer. Es terrible. Y lo peor de todo es que se lo cree. Se lo cree. Y al final cuando se quiere plantear qué es, no encuentra un modelo que sea lo suficientemente válido para poder sostener tanta variabilidad. Y esto es insostenible, una vida así es insostenible. Una vida así, como el Buda dice, está llena de sufrimiento. Hay gente, es increíble, hay gente que se cansa de vivir. Hay gente que dice, no, yo ya viví mis 60 años, yo viví mis 70 años, no, yo viví mis 80, yo no quiero saber nada de esto, yo ya, bien o mal lo hice. Bien o mal hice lo que pude, ya, yo no quiero saber nada más. La gente se cansa de vivir, hasta de vivir se cansa, que es lo único que tiene. Y no le cobran por eso. Hasta de vivir se cansa. Y no sabe la inmensa comprensión que puede venir en cualquier instante. ¿Entienden lo que les digo? Es que en cualquier instante puede venir una comprensión mayúscula sobre cualquier tema, inclusive sobre sí mismo. Cada instante es un evento que genera un aprendizaje sorprendente. Y se resta inclusive importancia a eso por la pesadez de la vida y de las máscaras que se sobreponen unas a otras en el día. La gente se cansa de vivir. La gente se cansa de experimentar. Y en el fondo es el único elemento, es el único mecanismo que tiene para poder discernir, para poder aprender, para poder crear conducta seria y estable sobre las cosas que posee en el mundo. Eso es asombroso. Y claro, ¿de qué viene todo eso? De las percepciones tan terriblemente minúsculas que hay a toda hora, en todo momento de las personas. Eso es espantoso. Espantoso. Espantoso que un día vean el cielo azul y lo vean azul, otro día vean el cielo azul y lo miran verde. Y según la óptica y el filtro que tengan en los ojos, entonces lo ven como el arco iris. Y así sucesivamente. ¿Cómo puede el mundo ser así? ¿Cómo pueden ustedes mirar el mundo de esa manera? ¿Cómo se puede cambiar tanto? ¿Cómo se puede cambiar? Eso no puede ser. Eso lo que implica es una falta de claridad sobre el paradigma de la vida, sobre el modelo con que representamos nuestra propia existencia. Uno no puede ser sujeto de control y sujeto de experiencia de las emociones. No puede ser uno eso. Uno no puede ser sujeto de experiencia de las sensaciones. Todo está en correspondencia con el instante. ¿Por qué no aprender a dejar que los mundos mueran en los instantes en donde no se los necesita? ¿Por qué siempre traer los monstruos cuando no se los requiere? ¿Por qué la gente no se acostumbra a dejar los monstruos en el lugar donde tienen que convivir y sacarlos solo cuando se requiere enfrentarlos? Y no más. Pero esas percepciones tan momentáneas, tan limitadas, esa sed que tenemos de pobreza en nuestra propia metafísica personal, nos hacen ver el mundo desde una minúscula concepción. Entonces todo se ve tan cambiante, tan pobre, tan limitado. Nos vemos tan sufridos, tan jodidos, tan aislados, tan emotivos. Nos queremos tan inteligentes. Esta forma de percepción es terriblemente limitada. Les decía ayer, es tan sorprendente, miren jóvenes, es tan sorprendente la forma de percepción que tenemos de la realidad. Es tan sorprendente que no se distingue qué es el presente. Increíble, ¿no? Entonces la gente dice, sí, sí, mire, yo estoy pensando, ese es mi presente, estoy pensando. No, mi presente es pensar en mi futuro. Estoy siempre pensando en mi futuro. Estoy creando mi futuro, ese es mi presente, crear mi futuro. Todo el tiempo pensando en ello, en lo que voy a hacer. La gente tiene tan poco discernimiento, tan poca discriminación. Es un intelecto tan flojito, tan pobrecito, tan precario, que no es capaz ni de distinguir la condición del presente. No es capaz de distinguir, no sabe lo que es el presente. Hoy estaba en una entrevista y el fulano me preguntaba qué es el presente. Y yo le contestaba. Le había preguntado otra vez qué es el presente y le voy a contestar de otra manera.
Y yo creo que está preguntando es qué es el presente todavía. No se lucubra de manera consistente lo que es la condición del presente porque no se la reconoce diferente a la condición previa del pasado o posterior del futuro. Es que eso no se distingue. No se distingue ante un evento la capacidad de poder sostenerse el presente. No se requiere, no se distingue, no hay discernimiento para eso. Es que las maquinaciones mentales son tan pobres que no dan para construirse. Es triste, eso es lo que pasa. Estamos tan ocupados en las miserias personales, en recordarlas, en no proyectarlas, que la convertimos en nuestro futuro sin quererlas. Nuestra mente es terriblemente azúrica porque es profundamente egoísta. Y es tan egoísta que vemos todo segmentado. Todo lo vemos segmentado, todo lo vemos terriblemente limitado. Nos sentimos propietarios de nuestras propias emociones y sentimientos, de nuestros propios pensamientos. Somos dueños de lo malo. De lo bueno no nos acordamos de ser dueños, de lo malo sí nos acordamos siempre. Nuestra mente, nuestra sociedad es terriblemente azúrica. Es limitada, es cortante, es castrante. Es castrante para lo metafísico. Es sorprendentemente castrante. Jóvenes, ¿cómo no pueden sustraerse del pasado cuando no corresponde evocarlo? ¿Cómo puede ser eso? ¿No han sentido o no sienten la quietud de cuando esto no suena? Cuando esto no suena, cuando aquí está quieto. ¿No han notado los ecos de las palabras que rondan cuando esto está en silencio y se habla? ¿Sí lo han notado? ¿Eh? ¿No notan el eco de las formas que rebotan sobre esto que está vacío y generan un sonido diferente de las cosas y un color diferente? ¿No lo notan? Tienen que vaciar esto, vaciarlo. Tienen que sacar el ruido. Ese ruido de aquí produce descontrol. ¿Han visto lo hermoso que es ver el mundo sin ruido? Aquí, sin ruido acá. ¿Lo han visto? ¿Lo han notado? Ver el mundo sin ruido. Es tan bello. Los ecos generan una música diferente. Los ecos generan una sinfonía diferente allá adentro. Todo es más quieto. Y sin embargo todo es dinámico. No hay peso. Aquí adentro se queda sin gravedad. Allí todo flota, pero nada se golpea contra nada. No hay ningún evento contra otro. La mente azúrica lo que hace es contraer, constreñir todo, delimitarlo a una sola cosa como si fuera lo real. Eso lo va a hablar más adelante el Gita. La mente egoísta tiende a destruirse, tiende a destruirse por sí misma, porque ella no es consistente con aquello que la creó. El egoísmo no es consistente con la naturaleza, no es consistente. No, va en contravía de la propia condición de la naturaleza. No se sostiene. No.